como para llenar ciertos pozos que va dejando los sobreentendidos. Me parece interesante repasar cómo fue la coreografía del equipo económico que luego llegó a este punto de tensión. Y de tensión extrema, porque lo que es una fuerte discusión hacia adentro del círculo Anker. Anker es el equipo de economía porque tras la salida del gobierno de Mauricio Macri, con ese resentimiento, se pusieron a trabajar fuerte en esta consultora llamada Anker, en un modelo de consistencia para el ordenamiento macroeconómico, con sus capacidades y sus facultades y sus herramientas, básicamente del sector financiero como mesa de dineristas, construyeron este modelo que están llevando adelante desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Con esta propuesta fueron y con esta propuesta se quedaron con el Palacio de Hacienda. Ellos son Toto Caputo y Santiago Bausili como las cabezas y la sociedad más fuerte. Por debajo está Vladimir Berning y Pablo Quirno. Y más abajo las tres anclas: Federico Furiase, Martín Botier y Felipe Núñez. Esto básicamente es como arma el equipo Anker. Se están peleando Toto y Bausili. O sea, los que se están peleando arribita. Los dos jefes. Los jefes. Básicamente ahí en realidad el desacuerdo es entre Santiago Bausili y Vladimir Berning, presidente y vicepresidente del Banco Central, justamente por este quilombo que se armó con la eliminación de las LEFI. Vladimir Berning tiene un perfil más técnico, de la ortodoxia más pura y dura. Santiago Bausili entiende mejor, tiene cierto dejo de estructuralismo en sus planteos. De hecho es Santiago Bausili el que de alguna manera no sale a defender a capa y espada la autonomía del Banco Central. Se habla de un Banco Central en función de un Ministerio de Economía, con lo cual deja entrever que entiende un poco más de las características de las economías, sobre todo del sur global o latinoamericanas o propia de la Argentina, porque también es muy distinta a todas las demás. Pero en esa discusión, donde hay un Santiago Bausili que entiende más política y Vladimir Berning que quiere ajustarse más a la rigurosidad técnica de la ortodoxia, Vladimir Berning dice renuncio. Y ahí interviene Toto. Porque en la orden presidencial es de este gabinete o de acá no se va nadie hasta octubre, porque están justamente cuidando mucho la idea de crisis institucional y la renuncia a un vicepresidente del Banco Central, ruidito va a generar. Con lo cual, fusible, si hay una devaluación prevista, quiero hacerlo saltar cuando devalúes. En todo caso vamos a dejar los cambios, son muchos cambios de gabinete que están ahí en puerta post elecciones, ¿no? Se sabe que se están posponiendo para ese momento varios cambios. De hecho, de los acuerdos con el PRO surgen que hay que dejar vacante algún que otro ministerio para que lo cubran ellos. Pero bueno, ese es en el frente político. Entonces, Toto dice, no, Vladimir. ¿Cómo le dicen? Vladimir no le dicen. Voslodia. Porque en la casa. Pues ¿sabes por qué se llama Vladimir? Sí, claro que sí, pero Volodia. Pero ¿cómo le dice Toto? Vladi. ¿Vladi? Le dicen Vladi. Ok. Entre Vladi, sí. Vladi. Bien. Berning habla un inglés, pero un inglés británico, sin ningún acento. Es una delicia cómo habla inglés. Y el hijo de Berning tiene un desarrollo cripto. Bobelo. Entonces Toto dice, no, mira, vos no te podés ir, y en esa situación entra en tensión con su socio, con Santiago Bausili, porque lo que está roto es la relación Berning-Bausili, que trabajan codo a codo en la conducción del Banco Central, que es el protagonista de este desaguisado. Entonces vamos a repasar la crónica, cronológicamente, cómo el gobierno se lleva hasta acá. Y vamos a decir que esto es un componente que suma a una situación de asfixia previa, que tiene que ver con el resultado de la balanza de pagos, con una demanda de divisas que está muy por encima de la oferta, cuando se agotan los dólares de cosecha. El escenario ya estaba planteado. El de la JP Morgan, ya estábamos. Sí, lo habíamos dicho. Ese escenario ya estaba. Esto se suma a eso. Se suma a un escenario que ya estaba muy complicado. Resulta que el Banco Central tenía emitidas estas LEFI, que son las letras de liquidez, que eran las últimas que le quedaba por sanear en este saneamiento del Banco Central que agitó tan fuerte el gobierno, que es básicamente sacar los pasivos que tenía con los bancos y transferírselos al Tesoro. Entonces ahora el Tesoro es el que contrae la deuda con los bancos, esa deuda en pesos. Quedaba este remanente de LEFIs, que era una parva de guita, y los tipos apuestan
a que con una licitación a tasas siderales van a captar toda la liquidez que sobra, ¿no?, en función de sus cálculos de base monetaria, y que en todo caso lo que no se vaya a renovar en esa licitación, lo que va a hacer es ir a financiamiento del sector privado, en esto que era el punto anker de remonetización de la economía. Digo, una economía que empieza a crecer y activarse, necesita el financiamiento, entonces esa plata ya no se la van a prestar ni al Banco Central ni al Tesoro, sino que se la van a prestar al sector privado. Este era la apuesta. ¿Quién administra esa plata que se presta al sector privado? Los bancos. Ok. Entonces, primera licitación, donde consigue renovar de lo que vencía por encima al 295%, con lo cual absorbe liquidez, convalida en ese momento, estamos hablando de una licitación que fue hace la semana pasada, no la anterior, donde convalida tasas altas. Ya, en ese momento decíamos estratosféricas, lo que pasa es que con la de ahora ya no nos quedan adjetivos. Una tasa brutal ya en ese momento porque superaba el 30%. ¿Por qué decimos que son tasas altas? Porque si el mismo gobierno que te está reconociendo que te va a pagar el 30% te dice que no va a haber devaluación, que el dólar no se va a mover y que la inflación está en la zona del 1, no te puede pagar 30% con relación a que es una estafa, a cielo abierto. Ya en ese momento eran tasas muy altas. ¿Qué sucede? Bueno, por supuesto, no absorbió todo lo que había en LEFI, se desarman las LEFI y los bancos agarran esos pesos. Cuando los bancos agarran esos pesos, hay un exceso de liquidez, o se produce no un exceso, sino que toda esa nueva liquidez, esa incremental que ocurre, derrumba las tasas. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero hay, menos cuesta. La tasa es el costo que uno tiene que pagar por el dinero. Si el dinero escasea, las tasas son altas. Si el dinero hay mucho, las tasas se derrumban. Ley de oferta y demanda. Entonces, claro, momento de prestarle al sector privado. ¿Qué dicen los bancos? No, yo no le voy a prestar a nadie al 12%. ¿A quién le voy a prestar al 12%? El gobierno le dice, ¿cómo no le vas a prestar al 12% si no va a haber devaluación? Si no va a haber devaluación y no va a haber inflación, ¿no vas a ganar plata? ¿Vas a seguir ganando plata? No, a mí no me jodas, a mí no me jodas. Yo esta plata me la quedo y las tasas se derrumbaron, con lo cual le puso la soga al cuello al carry trade. O sea, lo que se le desarmaba, entonces ya no es solo los bancos, es todos los que estaban jugando a mantenerse en pesos cuando se produce ese derrumbe de tasas, porque los bancos dicen, yo no voy a prestar a este porcentaje. Lo que se produce es que no solo son los bancos los que no le prestan al sector privado, sino que aquellos que estaban jugando a ganar con el depósito a plazo fijo también se te derrumba, entonces sacás la plata del depósito a plazo fijo y vas al dólar. Todos los que estaban con apuestas en pesos, al derrumbarse la tasa, van corriendo al dólar. Y ahí tenés las fuertes subas de fin de la semana pasada y lunes inclusive, y ese despliegue de intervención con todos los matafuegos. Ya no le importó nada, porque ya entre lo que pasó entre lunes y miércoles fue no me importa nada. Digo, si tengo que ir a la Panamericana y ponerme diésel en las tetas en vez de silicona para parecer tetona, voy, digo, en bolas total, digo, o jugadísimo más que en bolas. Manotearon el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Siempre, eso lo hacen todos los gobiernos. Okay. Digo, intervenir en el segmento financiero, porque tenemos 3 segmentos de dólar, esto empezó a pasar. Bueno, hasta acá llegamos al desarme de pesos para ir al dólar. Viernes, lunes. Tenemos 3 segmentos de dólar donde juega el dólar. Tenemos el segmento oficial, el blue, que es el que se comercializa por fuera, y el financiero. Entonces, ¿cómo interviene en el financiero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porque los dólares financieros no son más que papelitos. O sea, en realidad es la cotización de un bono. El AL 30 es el MEP, por ejemplo, y el CCL es el dólar de salida más vinculado quizás a las acciones de las empresas. Pero son papelitos. Entonces, cuando sale a vender papelitos... El MEP está ahí. El MEP está ahí, Y el MEP tracciona también al CCL, digo, esto hay que entenderlo, digo, no son compartimentos estancos. Si baja el MEP, necesariamente te va a bajar el CCL. Pero también interviene en el CCL con la venta de papelitos de acciones. Entonces, revienta Fondo de Garantía de Sustentabilidad, contiene los financieros, y cómo interviene en el oficial y en el blue, que también están linkeados, entonces necesariamente digo, excepto que vos tengas fuertes restricciones, la brecha siempre se va a mantener en un margen del 10, el 11%, porque en la medida en la que todos se ponen a hacer puré, esa brecha se derrumba, con lo cual no, digo, tenés que ser muy rápido. Digo, ¿cómo ganás plata en el sector financiero? Entrando en el momento que tenés que entrar y saliendo en el momento que tenés que salir. Y esto no tenés un margen ni de 15 minutos. O sea, tenés que estar ahí, o sea, 24/24 para verla, porque es el timing.
Como en el casino. Digo, si Sí. sabes irte del casino es probable que vayas juntando moneditas. Entonces, volvemos a la situación donde tiene que intervenir fuerte. En el oficial, como interviene, de dos maneras. Jugando en los contratos a futuro, donde el lunes revienta 300 millones de dólares, el martes revienta 500 millones de dólares, la cifra ya no la tenemos, pero volvió a jugar fuerte en el contrato a futuro, que básicamente es, Di Pierri quiere vender 100 dólares en septiembre, yo se los voy a comprar en septiembre y hoy firmamos el 17 de julio que en septiembre él me va a vender tantos dólares a tanto precio. Entonces el Banco Central sale a vender estos dólares baratos y contiene el precio, porque están garantizados dólares por debajo de los 1.400 pesos dentro de 2 meses. Pero sale, digo, por reglamento el Banco Central tiene un cupo máximo para tener en contrato de dólar futuro. Al martes le quedaban 4.000 millones de dólares de ese margen, que una vez más no está ni vinculado a las reservas, el dinero es fungible, lo saca acá, lo pone allá, digo, es un margen de reglamento por cuota aparte, una fórmula básicamente matemática que está en la normativa del banco. Le quedaban 4.000 millones para pautar en contratos futuros y se gastó 300 y 500, o sea, en los primeros 2 días de la semana. O sea, ahí te das cuenta que se le agota también esa carta. Y lo peor, o quizás el movimiento más evidente, porque una vez más, contrato de dólar futuro es una herramienta para De política económica. Claro, es una herramienta de política económica y se utiliza como decida de alguna manera el equipo de economía. Ahí no tenemos un cuestionamiento al uso de la herramienta. Sí estamos marcando, esta herramienta se te está quedando sin balas. Respecto a la intervención vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, ahí la discusión es sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y no sobre la intervención, ¿no? Sobre cuál es el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y decir que todos los gobiernos utilizaron el poder de fuego del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, cuando Caputo llama a la apertura del mercado, a las 2 horas de la apertura del mercado cerca del mediodía, al Banco Nación, porque en ese momento el dólar oficial había tocado los 1.300 pesos, el oficial, que constituye una barrera psicológica, porque después de los 1.300, ¿qué tiene uno en la cabeza? ¿Qué viene? 1.400, no viene 1.301, 1.302, 1.310, no, de 1.300 viene 1.400, te echó de la banda, o techo, y no tenés reservas en el Banco Central, con lo cual ahí la sensación es, el dólar puede volar. Claro. Entonces Caputo llama al Banco Nación, que hoy está en el ojo de la tormenta, y le dice, poné en la pizarra 1.280. Ya. Poné ya 1.280. Entonces, durante mucho rato del martes, el Banco Nación tenía 1.280 y el resto de los bancos lo tenía 1.300. Argentina. En ese momento, estaban en el juzgado de Presca, sentadas las partes, porque se habla de la suspensión o de no innovar y que Argentina gana tiempo, pero no se habla de esto, que en ese momento cuando Caputo llamó al Banco Nación para pedir que vendan barato y pierdan plata, estaban en el juzgado de Presca los representantes de Beaufort, de Eton Park, de la Argentina, analizando los posibles alter egos del gobierno nacional. El Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. En el mismo momento en el que Banco Nación estaba cumpliendo su rol de alter ego. Claro. Realmente, bueno, eso no forma parte, digo, eso a ellos no les molesta, eso marcha de acuerdo al plan, digo, eso no es un problema de ellos. Aclaración, los litigantes buscan alter egos argentinos para quedarse con esos activos. Claro, pues 16.000 millones de dólares que la sentencia en contra no los cubren el 51% del paquete accionario de YPF. Pero acá hay dos carriles, ¿no? Vía judicial, Argentina logró otra vez el estado de invernación que necesita que esta causa se dilate, pero en paralelo están las negociaciones, que las negociaciones siguen. Y en ese marco de las negociaciones hay que leer la noticia o la información del día de ayer sobre el avance sobre la procuración por presunta o sospecha de venta de información desde la procuración al Fondo Beaufort. Aparece la sombra de Zanini, se reabre la causa. Digo, ahí todavía falta un eslabón entender por qué el gobierno salió ayer a decir que va a ir contra funcionarios de la procuración. Todavía falta componer ese eslabón. Digo, no es una noticia que se puede entender en sí misma en este marco, y creo que eso forma parte de las negociaciones, más que de la vía judicial. Si entendemos que esto se está llevando por dos carriles, la vía judicial casi que la tenemos resuelta por el próximo año, o sea, que relax, pero ¿por qué está tan intenso? Bueno, lo vinculo a eso, a que hay negociaciones y hay voluntad del gobierno libertario de pagar, porque
Digo, no es ni siquiera en su fuero íntimo que Javier Milei cree que el estatuto de una sociedad anónima está por encima de la ley del Congreso y de la Constitución. Digo, esto lo dice el propio gobierno. Digo, no hay que ser muy inteligente o muy lúcido para entender que el gobierno libertario, y además, sobre todo cuando el Fondo Buford le dice, tenés condicionado un arreglo conmigo, la apertura del mercado de capitales. Entonces ahí hay una negociación que creo que hay que seguir mucho más de cerca. Esa negociación que el derrotero judicial que podamos tener en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para lo cual falta. Y sin interrumpirle esta narrativa a usted, ¿cómo sigue la trama entre Vladi, Toto, Bausili y las Lefi? No innovar. Claro, ¿en qué quedan las Le van Lefi? a hacer caso a Presca. No. A ver, las Lefi están desarmadas, no existen más. Entonces, seguimos con la crónica. Porque dijimos que había llamado al Banco Nación, pero no incorporamos lo que cayó peor, lo que peor le cayó al mercado, y sobre todo a los amplificadores, los intereses de los grupos económicos, es el retorno a los pases, a los pases remunerados, a los pasivos a un día, que era la neutrónica que ellos vinieron a desarmar. El saneamiento del Banco Central tenía justamente que enterrar este mecanismo. Lefi y pase remunerado no es lo mismo. Porque Lefi tiene vencimiento a plazo. Eso, bien. Ahí juegan los plazos. Igual Lefi era considerado parte de la bomba neutrónica que había que sanear. Más urgente eran los pasivos a un día, porque lo que decía Javier Milei es, si todos los bancos se ponen de acuerdo y mañana me ejecutan esta deuda, la economía se derrumba, digo. Y sobre todo por el exceso de liquidez, y una vez más. Y abren ¿para qué abren esta ventana? Que se llama ventana, pero no es que los bancos van al Banco Central y le compran el papelito, sino que es la intervención en el mercado secundario de estos instrumentos que manejan los bancos. A partir de esa intervención se abre esta ventana donde les pide plata prestada con vencimiento un día y tasas muy altas previo a la licitación del día de ayer. O sea, que es un manotazo, o sea, no pudieron ni bancar a la licitación del Tesoro. El gobierno libertario entiende que la deuda del Tesoro es más legítima que una deuda del Banco Central, que el Banco Central no puede tener esos pasivos, justamente esa hoja, ese balance vinieron a sanear, pero no aguantan a la licitación de ayer y tienen que abrir esta ventana convalidando tasas siderales por vencimientos a un día. O sea, les tiene que sacar la plata y darle una tasa sideral. ¿Cuánto? Del 35, esto fue el martes, del 35 el martes para desinflar la presión cambiaria que tenían, o sea, les volaba el dólar. Por eso tuvieron que abrir deuda un día, hasta aguantar a la licitación, hasta llegar a la licitación, o sea, era cuestión de horas. Pero a la deuda un día, ¿a cuánto me la pagan? Si bueno, yo soy el prestamista o el que compra. Bueno, si estamos hablando de que son tasas efectivas anuales o mensuales del orden, para decirlo mensual, para que sea más fácil, del orden del 3, del 3,5, digo, estamos hablando de tasas a un día que pueden ser insignificantes, si se lo digo, pero cuando hablamos de torta de dinero, claro, de grandes volúmenes de guita, digo, a ver, la licitación de ayer, que completa esta crónica, donde termina justamente, por eso ayer los dólares pinchan, porque justamente saca toda esta plata que estaba presionando al dólar, la absorbe el Tesoro, arriba del 40%. O sea, si yo arriba invito a mi suegra a vivir a mi arriba casa. del 40%, no, cerca del 50%, ¿No eran 47? 47. Si yo invito a vivir a mi suegra, que cobra la mínima, a mi casa, y le pongo la plata en papelitos, ¿gano? No, Di Perri, le dije que tenía que estar mirando el reloj y sabiendo exactamente el Pero momento. si la rescato mañana. Está bien, pero tiene que estar 24 horas así tomando falopa y mirando. A ver, pensemos esto, ¿no? ¿Qué tipo de actividad de la economía arroja una ganancia del 50% sobre el capital en el plazo? Porque no importa, porque si es a un año el 50% del capital, es a un plazo de... Estoy haciendo alquilar una suegra con jubilación mínima. Son los bancos los que entran, no entran las personas físicas a este tipo de mecanismos. Era un chiste, claro, lo mío. Sí, es un negocio fenomenal para los bancos, que en definitiva es donde se concentra hoy la disputa entre el Ministerio de Economía. Le tuvieron que decir, bueno... Entonces esto es, claro, al armisticio o a la rendición de Toto y los Anchor Boys se llega porque le terminan dando esto a los bancos. Exactamente, se llega a esta suerte de retorno de la paz cambiaria, convalidando estos intereses, que a ver, digo, esos intereses
que se convalidaron en el día de ayer, estamos hablando de tasas efectivas del 47,8, incluso ahora voy a mirar bien el número, pero me lo acuerdo de haberlo visto con el resultado de la licitación, esa rentabilidad que obtiene esto sobre el 50% de lo invertido, de algún lado sale. Digo, ¿dónde se está generando esa riqueza? ¿Dónde se genera ese 50% que va a tener que pagar el Tesoro? En lo que vaya a laburar sus nietos. Claro. Ya el laburo de sus nietos ya está vendido. O sea, eso básicamente es lo que hacen, ¿no? Por eso cuando se habla de deuda y más deuda, es justamente en esa emisión, porque es una emisión de dinero, pero todo para los bancos. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 100.